Pronto. ¿Estamos listos? Bienvenidos al tercer día del tercer encuentro matemático del Caribe. Hoy tenemos el placer de presentar al profesor Andrés Yamit Villamizar Tarazona. Él es estudiante de maestría de la Universidad Industrial de Santander y él va a presentar la palestra titulada Espacios profinitos y acciones parciales. En este momento los asistentes tienen el audio desactivado. El profesor tiene 35 minutos para hacer la palestra y al final él responderá las dudas que surjan, caso existan. Obrigado, profesor. ¿Puede comenzar? Muchas gracias, Raibel, por la presentación. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Y bueno, el título de esta charla es Acciones de grupos profinitos en espacios profinitos. Y pues el contenido de esta presentación hace parte de los temas que se estudiaron, que se abordaron en mi trabajo de grado de maestría de matemáticas que ofrece la Universidad Industrial de Santander, ¿sí? Como lo decía el anfitrión, pues mi director de tesis es el doctor Héctor Edonis Pineda Tapia. Esta presentación, pues he decidido dividirla en 4 momentos. En un primer momento se van a definir los conceptos preliminares que necesitamos para llegar a definir los espacios y los grupos profinitos. Luego de eso abordaremos la definición de espacio y grupo profinito, daremos algunos ejemplos y además una caracterización importante de ellos, ¿sí? Para finalizar pues esta segunda parte, se presentará un par de resultados, digámoslo así, inmediatos, ¿no? de los espacios y los grupos profinitos. En un tercer momento se abordará la relación que existe entre las acciones de grupo y los espacios y grupos profinitos, ¿sí? Y para finalizar, vamos a presentar algunos resultados que logramos obtener junto con el profesor Héctor Pinedo y con el colega Luis Augusto Martínez, traduciendo los resultados de acciones de grupos y espacios profinitos al contexto de acciones parciales. ¿Sí? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar los preliminares definiendo lo que es un conjunto dirigido. Un conjunto parcialmente ordenado I se va a llamar conjunto dirigido si satisface la condición que aparece en pantalla, ¿sí? Para cualquier par de índices en el conjunto siempre va a existir un tercer índice K que esté por encima de los dos. Como ejemplo inmediato, pues podemos pensar en los números naturales junto con el orden usual. Otro ejemplo, un poco más interesante, sería dado un punto en un espacio topológico, podríamos considerar el sistema de vecindades de X0, ¿sí? Esa colección de conjuntos la podemos ordenar con el orden inclusión o con el orden inclusión inversa, así que se definen respectivamente como aparece en pantalla. Este sería el orden inclusión y este sería el orden inclusión inversa. Ambas relaciones dotan al conjunto de estructura de conjunto dirigido. Bueno, vamos ahora a definir lo que es un sistema inverso de espacios topológicos. Para ello necesitamos un conjunto dirigido y un par de colecciones, una de espacios topológicos indizada por I y otra de funciones continuas que relacionan los factores de mi familia de espacios topológicos, ¿sí? Estas dos colecciones, estas dos familias determinan un sistema inverso sobre I si satisfacen las dos condiciones que se ven en pantalla. La primera es que esta función siempre va a ser igual a su respectiva identidad, ¿sí? Para cada índice I. Y si tenemos 3 índices relacionados, pues siempre va a conmutar este diagrama que aparece en pantalla, ¿sí? Si se satisfacen esas dos condiciones, pues tenemos un sistema inverso. Como ejemplo, podríamos pensar la colección de subgrupos, de estos subgrupos Z partido P a la MZ. Podríamos dotar a estos conjuntos de la topología discreta, bueno, a estos grupos,
y pues con ello esta función P sub n a la m se torna continua, ¿sí? Y esta función lo que hace es proyectar clases. Bueno, esta colección de grupos junto con esta colección de funciones pues determinan un sistema inverso, en este caso de grupos topológicos. Otro ejemplo sería considerar una familia infinita de espacios topológicos indizada por un conjunto pues infinito, ¿no? A partir de ese conjunto I se construye un conjunto dirigido que lo vamos a llamar I caligráfica, que no es más que la colección de subconjuntos finitos de I, ¿sí? Esa colección pues va a ser ordenada mediante el orden inclusión, ¿sí? Ahora, para cada índice en el conjunto dirigido, vamos a considerar productos finitos con su respectiva topología, ¿no? La topología producto. Y si llegamos a obtener, bueno, si llegamos a considerar otro índice alfa, beta que esté por encima de alfa, pues definimos la función f sub alfa a la beta, que no es más que cortar strings, ¿sí? Cortar palabras de un espacio a otro. Estas funciones pues se tornan continuas y estas dos colecciones pues es un sistema inverso de espacios topológicos. Bueno, vamos ahora a definir lo que es una familia compatible con un sistema inverso. Para ello necesitamos un sistema inverso X y vamos a tomar ahora un espacio topológico A junto con una familia de funciones que parte de A y llega a cada XY. Dicha familia se llama compatible con el sistema X si el diagrama que se ve en pantalla es conmutativo para cada índice Y y para cada índice J que esté por encima de Y. Listo. Como ejemplo, pues podemos considerar el sistema inverso que construimos previamente de grupos topológicos y podemos considerar el grupo X, el subgrupo X, que es un subgrupo del producto. Y pues bueno, este X junto con esta colección de proyecciones que lo que hace es proyectar cada sucesión a su respectiva componente. Bueno, esas funciones son continuas y de hecho pues es una familia compatible con el sistema F. Otro ejemplo, pues bueno, aprovechando el sistema inverso que definí previamente, vamos a considerar el producto de todos los espacios, sí, como espacio producto, y vamos a definir estas funciones proyecciones. Nuevamente lo que hacen es cortar digámoslo así, estas redes, ¿no? Pues eso no es una red, pero digámoslo así, cortan las redes, ¿sí? Esas funciones pues son continuas y de hecho pues esa colección de funciones pues es una familia de funciones compatible con el sistema X. Vamos ahora a definir lo que es un límite inverso. Para ello necesitamos un sistema inverso X, ¿sí? Vamos a decir que un espacio topológico X junto con una familia de funciones compatible con el sistema será un límite inverso si satisface la siguiente propiedad universal. Dado un espacio topológico cualquiera B y una familia de funciones compatibles, llamémoslas H sub I, entonces va a existir una única función continua que parte de B y llega a X, de tal forma que ese diagrama que se ve en pantalla es conmutativo para cada índice Y. Bajo esas condiciones, pues se va a denotar el límite inverso bueno, así, de esta forma. Listo. Ejemplos, pues, de límite inverso sería el producto, ¿no? El espacio producto, junto con esta familia, junto con este sistema inverso y esta familia de funciones compatible, pues van a conformar el límite inverso del sistema, ¿sí? En particular, si intercambiamos el I por N y cada X y lo pensamos como el espacio discreto 0, 1, entonces podríamos expresar el espacio de Cantor como un límite inverso de espacios topológicos finitos y discretos. Listo. Una observación inmediata de los límites inversos es que ellos
el límite inverso es único salvo homeomorfismos, ¿sí? Debido a esta unicidad, pues es costumbre identificar el límite inverso como este subespacio del producto. Listo. Vamos a abordar este siguiente ejemplo, aprovechando que ya definimos este sistema inverso de grupos topológicos finitos y discretos. Debido a la observación anterior, a la unicidad del límite, pues podemos concluir que este grupo X, junto con la familia de funciones P, pues determinan el límite inverso del sistema F. Más adelante, pues vamos a darle nombre a ese límite inverso. Listo. Algunas propiedades de los límites inversos pues son las siguientes, ¿sí? Si dado un sistema inverso de espacios topológicos, si cada factor es Hausdorff, entonces el límite inverso también va a ser Hausdorff y además el límite inverso como subespacio del producto va a ser cerrado. Si cada factor es totalmente disconexo, pues también lo va a ser el límite inverso. Y además, si cada factor es no vacío y compacto Hausdorff, el límite inverso pues también lo será. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a definir lo que es un espacio y un grupo profinito. Un espacio topológico X se va a llamar espacio profinito si él es homeomorfo a un límite inverso determinado por un sistema inverso de espacios topológicos finitos y discretos. Adicionalmente, pues un grupo topológico va a ser profinito si el grupo visto como espacio topológico es profinito, ¿sí? Como ya lo habíamos visto anteriormente, pues el conjunto de Cantor es un ejemplo de un espacio profinito, porque él pues, se puede ver como un límite inverso de espacios finitos y discretos. Bueno, también ya habíamos estudiado este sistema inverso F y habíamos dicho que el límite inverso pues era aquel X, ¿sí? Aquel grupo X pues es conocido como el grupo de los enteros p-ádicos y usualmente pues se denota con alguna de estas notaciones pues. Listo. Vamos, bueno, esta proposición es una caracterización de los espacios topológicos profinitos y pues lo que me dice es que un espacio profinito no es más que un espacio topológico compacto, Hausdorff y totalmente disconexo. Vamos a recordar en este momento que un espacio topológico es compacto si toda cubierta abierta de X admite una subcubierta finita. Un espacio pues también va a ser Hausdorff si separa puntos diferentes con vecindades disyuntas y va a ser totalmente disconexo si cada componente conexa es un punto. Bueno, recordemos que las componentes conexas de un espacio pues son los subconjuntos conexos maximales, ¿sí? Y de hecho pues ellos forman una partición del espacio. Listo. La caracterización anterior permite una ligera, una sutil variación y para ello pues vamos a considerar la definición de espacio cero dimensional. Un espacio topológico X va a ser cero dimensional si él admite una base de vecindades, si él admite una base de conjuntos Klopen, o equivalentemente, si cada punto del espacio admite una base de vecindades conformada por subconjuntos Klopen, es decir, por subconjuntos abiertos y cerrados al mismo tiempo. Ejemplos de espacios cero dimensionales, pues tenemos los racionales y los irracionales, y como subespacios de R y el propio espacio de Cantor. Listo. Bueno, en el contexto de espacios topológicos compactos, el hecho de ser cero dimensional pues es equivalente al hecho de ser totalmente disconexo, ¿sí? Y pues de aquí surge la sutil, digamos, diferencia, ¿no? Sí, la ligera modificación de la proposición anterior, ¿no? Vamos a decir entonces que un espacio profinito es un espacio topológico compacto, Hausdorff y cero dimensional, ¿sí? Esta sería, digamos, otra caracterización, pero pues es bien sutil ahí el cambio. Listo. Teniendo estas dos caracterizaciones,
es un poco más fácil encontrar ejemplos y contraejemplos de espacios que son profinitos. Por ejemplo, todo espacio finito y discreto pues va a ser profinito, y en particular todos los grupos finitos y discretos serán profinitos. El grupo fundamental étale, definido en el contexto de la geometría algebraica, pues es un límite inverso de grupos finitos y discretos. Por lo tanto, pues él también va a ser un grupo profinito. Otro ejemplo van a ser los espacios de Stone, ¿sí? Los espacios de Stone, por definición, son espacios topológicos compacto Hausdorff y totalmente disconexos. Es decir, todo espacio de Stone es un espacio profinito. Además de ello, si consideramos un anillo de Boole o un anillo booleano, es decir, un anillo donde todo elemento es idempotente, la dualidad de Stone pues me permite establecer o me permite construir a partir del anillo un espacio de Stone, es decir, un espacio profinito. Y lo puedo construir mediante el espectro primo del anillo A, ¿sí? Más adelante pues voy a mencionar qué topología se le da a este espacio, a este espectro. Y bueno, listo. En contraste con estos ejemplos, pues presentamos algunos ejemplos de espacios que no son profinitos. Por ejemplo, los números reales con la topología usual, pues no van a ser profinitos porque pues, de entrada pues R es conexo, ¿no? No puede ser totalmente disconexo. U y Z como subespacios de R tampoco son profinitos porque pues ellos son discretos pero son infinitos, ¿sí? Entonces no pueden ser compactos. La curva seno del topólogo es un ejemplo de un espacio que no es profinito y pues es debido porque la curva pues es conexa, ¿no? Y en general pues cualquier conjunto conexo no va a ser profinito. Bueno, a continuación voy a definir un ejemplo importante en el desarrollo de la teoría de grupos profinitos, ¿sí? Son los conocidos como los grupos de Galois, asociados a extensiones de Galois. Pues vamos a recordar que es una extensión de cuerpos o de campos. Dados dos cuerpos, F y K, se va a decir que K es una extensión de F, si se da esta contenencia que aparece en pantalla, ¿sí? Y en estas condiciones pues se va a denotar la extensión de esta forma, K partido F. El grado de la extensión K partido F pues no es más que la dimensión de K como F espacio vectorial. Además, si tenemos un cuerpo intermedio si tenemos un cuerpo entre F y K, pues él se va a llamar cuerpo intermedio de la extensión. ¿Sí? Bueno, una extensión de Galois es una extensión de cuerpos que es normal y separable. Bueno, pues no me voy a detener no voy a profundizar tanto en esta definición. Vamos a definir ahora lo que es un grupo de Galois asociado a una extensión de Galois. El grupo de Galois pues no es más que un subgrupo del grupo de autónomos cuyos elementos dejan fijos todos los puntos del cuerpo extendido, es decir, todos los puntos que están en F. Bajo esas condiciones, pues ese grupo pues, se llama grupo de Galois. Listo. Pues es conocido, ¿sí? En el contexto de la teoría de Galois, que dada una extensión de Galois de grado finito, existe un teorema, el teorema fundamental de la teoría, que establece una relación o una correspondencia biunívoca entre los cuerpos intermedios de la extensión, una extensión finita, recordemos, y los subgrupos del grupo de Galois asociado. Wolfram Krull, pues por allá en su época, aborda el problema de extender este teorema fundamental para extensiones de grado no necesariamente finitas, ¿sí? Él se da cuenta que pues, el problema lo puede resolver si define una topología sobre los conjuntos, sobre los grupos que diga, ¿sí? Dicha topología pues, se conoce como la topología de Krull, y esta topología, además de extender el resultado fundamental, dota de estructura finita a los grupos de Galois, ¿sí? Vamos ahora a construir dicha topología.
Para ello, pues vamos a recordar que es una base de filtro para un conjunto. Una base de filtro es una colección de subconjuntos de X no vacía, de subconjuntos no vacíos que es cerrada bajo intersecciones finitas, ¿sí? Además, vamos a decir que un subconjunto de un grupo G es simétrico si se verifica esta igualdad que aparece en pantalla, donde U a la menos 1 pues es esta colección. El siguiente teorema pues me va a permitir construir la topología de Krull a partir de una base de filtro, ¿sí? Entonces, si yo tengo un grupo y una base de filtro U que satisface las condiciones 1, 2 y 3, entonces puedo determinar una única topología sobre el grupo de tal forma que el filtro se transforma en una base de vecindades para la identidad del grupo. Bueno, teniendo este teorema en mente, vamos a construir la de filtro que satisface 1, 2 y 3. Para ello, vamos a tomar una extensión de Galois. Sí, no importa el grado, vamos a tomar una extensión de Galois y consideremos el grupo asociado a dicha extensión. Luego de eso, vamos a construir la colección F, constituida por cuerpos intermedios de la extensión, de tal forma que la extensión de abajo, es decir, L partido de F, es una extensión de Galois finita. En este punto, cabe recordar que la extensión de arriba, es decir, K partido de L, siempre es una extensión de Galois finita, de grado finito. Bueno, esta colección F es diferente de vacío y además me permite, bueno, además cumple esta propiedad, ¿no? La intersección de dos grupos de Galois pues va a ser un grupo de Galois, donde F1 y F2 son cuerpos intermedios de la extensión. Precisamente este último renglón me permite definir la base de filtro, ¿sí? ¿Cuál va a ser la base de filtro? Esta colección N, que está compuesta por subgrupos del grupo de Galois ambiente, es decir, subgrupos de G, determinados por cuerpos intermedios de la extensión, ¿sí? El teorema fundamental de Galois, afirma o garantiza más bien que estos grupos de Galois van a ser subgrupos normales y además de índice finito, ¿sí? Por lo tanto, pues esta colección va a ser no vacía. Los elementos de dicha colección también son no vacíos. Y gracias al renglón de arriba, pues satisface que es cerrado bajo intersecciones finitas, ¿sí? Es decir, pues es una base de filtro. Bueno, debido a la naturaleza de esta colección, pues ya satisface automáticamente 1, 2 y 3 del teorema anterior. Por lo tanto, puedo establecer una única topología sobre el grupo de Galois, de tal forma que la colección N resulta una base de vecindades de la unidad, de la identidad. Bueno, ahora la topología de Krull se define de la siguiente forma, ¿sí? Un abierto en la topología de Krull o va a ser vacío o va a ser uniones de clases laterales, ¿sí? Donde N hace parte de la colección N, es decir, N es un subgrupo normal de índice finito. Bueno, vamos entonces ahora a construir un sistema inverso, de tal forma que el grupo de Galois, es decir, que aparece en pantalla, va a ser límite inverso de aquel sistema. Bueno, para ello pues tomamos una extensión de Galois, sea de grado finito o infinito, y consideramos el grupo. Consideramos también la colección de subgrupos normales de índice finito que acabamos de definir y ordenamos esa colección mediante el orden inclusión inversa, ¿sí? Ya vimos que ese orden dota al conjunto N de estructura de conjunto dirigido. Y bueno, entonces dados dos índices relacionados de esta forma, podemos definir estas proyecciones, ¿sí? El teorema fundamental pues también me permite definir estas proyecciones, ¿sí? Así de manera natural. Estos cocientes precisamente van a ser isomorfos a grupos finitos y discretos. Finitos.
¿sí? O sea, es decir, este cociente es finito. Por lo tanto, podemos dotarlos de la topología discreta y tener, y bueno, y en ese sentido, pues tener un sistema inverso de los finitos y discretos, ¿sí? Vamos a, entonces ahora a construir una familia compatible de morfismos que, bueno, apoyados del grupo de Galois ambiente, y precisamente esa colección de morfismos, de esa colección de funciones con G, va a determinar el límite inverso del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la siguiente proposición? Dado una extensión de Galois, sea finita o infinita, y el grupo de Galois asociado junto con la topología de Krull, entonces dicho grupo es homeomorfo al límite inverso de aquel sistema que acabamos de construir. Es decir, todo grupo de Galois es un grupo profinito. Listo. Otro ejemplo que se abordó en el desarrollo de mi trabajo de grado es el espectro booleano de un anillo conmutativo. Para ello vamos a recordar que el espectro de un anillo conmutativo con unidad es la colección de todos los ideales primos del anillo. Bueno, para cada ideal de R vamos a definir la familia BDI, que son todos los ideales primos que contienen ahí. Y vamos a definir la topología usual del espectro, que es conocida como la topología de Zariski. Y bueno, y en dicha topología los conjuntos BDI van a ser precisamente los conjuntos cerrados del espacio. Esta topología torna compacto al espectro, ¿sí? De manera inmediata. Ahora vamos a definir lo que es el espacio de las componentes conexas de un espacio topológico X, ¿sí? Pues bueno, ya había mencionado que las componentes conexas de un espacio topológico determinan una partición. Pues de hecho, las componentes conexas se pueden definir mediante una relación de equivalencia. Bueno, el conjunto de clases de equivalencia se va a denotar de esta forma, com de X, y se le va a dotar de la topología cociente que hace continua la proyección, es decir, la proyección que asigna a cada punto de X su respectiva componente conexa. Este espacio de manera inmediata es totalmente disconexo. De hecho, si X es compacto, entonces el espacio com de X también va a ser compacto, ¿sí? Faltaría ver que sea Hausdorff para concluir que ese espacio es profinito, pero en general ese espacio no es Hausdorff, ¿sí? El ítem 2 de la proposición que se ve en pantalla, pues me dice en qué casos en ese conjunto resulta ser Hausdorff, ¿sí? Bueno, sin embargo, si reemplazamos X por el espectro de un anillo, entonces el espacio de las componentes de ese espectro sí resulta ser un grupo profinito en todos los casos, ¿sí? Bueno, entonces cuando reemplazamos X por el espectro de un anillo, entonces ese espacio, componentes del espectro de R, se va a llamar el espectro booleano, ¿sí? Y se va a denotar por X de R. Y como les comentaba, ese espacio siempre va a ser un espacio profinito. Bueno, listo. Vamos entonces ahora a abordar la teoría de... bueno, para finalizar esta parte, tenemos que todo subespacio cerrado de un espacio profinito es profinito, ¿sí? Digamos, las propiedades casi que todas se heredan del espacio ambiente. Y dado un grupo profinito y un subgrupo normal, bueno, los grupos normales pues también reciben el nombre de subgrupos distinguidos. Dado un subgrupo distinguido y cerrado del grupo profinito, entonces el cociente también resulta ser profinito. Listo. Ahora sí vamos a abordar la relación que hay entre las acciones de grupo y los espacios profinitos. Para ello, pues recordemos que es una acción de grupo. Pues digamos, en este caso vamos a tomar grupos topológicos y espacios topológicos, ¿sí? Una acción continua de G sobre X, pues es esta función que debe ser continua
y que satisface estas dos propiedades y las propiedades que caracterizan a las acciones de grupo. Bueno, si tengo una acción de un grupo topológico G sobre un espacio X, puedo definir la siguiente relación, ¿sí? La relación de órbita es conocida. Entonces, dos elementos van a estar relacionados si existe un G en G que satisfacen esta igualdad. Esta relación pues es de equivalencia. Las clases de equivalencia se van a llamar órbitas y en la colección de todas las órbitas la denotamos de esta forma, X partido G. A ese espacio se le dota de la topología discreta, de la topología cociente, ¿sí? Que hace continua la función proyección que se ve en pantalla. Bueno, listo. Un problema que se aborda en los textos clásicos de espacios y grupos profinitos es bajo qué condiciones el espacio de órbitas resulta ser profinito, ¿sí? Y pues este resultado nos menciona que si G y X son profinitos y además G actúa de manera continua sobre X, entonces bajo esas condiciones el espacio de órbitas será un espacio profinito, ¿sí? Como por ejemplo, pues, pensemos en este espacio discreto y este grupo de permutaciones, ¿sí? Los dos, pues, son profinitos si los dotamos de la topología discreta. Y bueno, y G actúa de manera natural en X, ¿sí? Por permutaciones. Y el espacio de órbitas, pues, por la proposición que se ve en pantalla, resulta profinito, ¿sí? Que es la colección que se ve ahí. Bueno, vamos a definir ahora qué es una sección continua de una función. Una sección continua de f no es más que una inversa a derecha de f, ¿sí? Y bueno, pues esa inversa a derecha debe ser claramente continua. El estudio de secciones continuas es importante porque pues, en algunas ramas de la matemática se utilizan las secciones continuas para desarrollar teoría, como por ejemplo en la teoría de estrella álgebras, donde pues, se utilizan conjuntos o colecciones de secciones continuas para representar dichas álgebras, ¿sí? También en fibrados de Banach. Además, Excel utiliza las secciones continuas para definir acciones parciales torcidas de grupos localmente compactos sobre C estrella álgebras. Y pues bueno, entonces el estudio de secciones continuas pues es importante, ¿no? Vamos a considerar este grupo, este ejemplo. Consideremos Z3 como grupo discreto, entonces va a ser profinito. Y consideremos este grupo multiplicativo, subgrupo multiplicativo de Z3. Vamos a tomar un conjunto de índices no numerable y vamos a formar el producto de todos este producto X, ¿sí? Andrés, disculpa interrumpir, tú tienes 5 minutos para concluir para dejar un espacio de preguntas hoy. Disculpa. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a saltar esto. Bueno, hay esta condición de acción, la acción fiel. Esta condición es importante para determinar cuándo esta función proyección tiene una sección continua. Listo. Este otro resultado pues es importante porque se utiliza para determinar cuándo esta función tiene una sección continua, ¿sí? En el caso que tengamos un grupo profinito en general. Y precisamente pues esta proposición nos da las condiciones para determinar cuándo la sección admite una sección continua, ¿sí? Si tengo un grupo profinito actuando de manera continua y fiel sobre un espacio profinito X, entonces esta función siempre admite una sección continua. Un bosquejo de la demostración pues sería este. Construimos esta colección gamma. A esta colección gamma la dotamos de este orden, el orden inclusión inverso. Y bueno,
La idea pues sería demostrar que ese conjunto tiene un elemento maximal vía el lema de SOR. Para construir para construir dicho maximal se utiliza pues la teoría de límites inversos. Al final resulta que ese maximal es el grupo trivial. Entonces, de ahí pues determinamos esa función, esa sección continua. Listo. Para finalizar, vamos a presentar las acciones, los resultados que se presentaron anteriormente en el contexto de acciones parciales, ¿sí? Entonces, una acción parcial es una colección de subconjuntos de un conjunto X, en este caso de un espacio topológico, junto con una colección de morfismos de funciones que verifican 1 y verifican 2, ¿sí? Este concepto de acción parcial es una generalización del concepto de acción, ¿sí? De hecho, una acción en este contexto de acciones parciales se va a decir acción global. Bueno, este otro ejemplo es una forma de determinar acciones parciales dada una acción global. Lo siguiente que se define es una notación para poder extender los resultados que se presentaron a continuación. Por ejemplo, este conjunto G asterisco X, listo, este conjunto G a la X, que son elementos del grupo que verifican esta condición. Definimos la saturación de un conjunto U y listo. Bueno, entonces, en el contexto de acciones parciales también se puede definir la relación de órbita y se define pues de manera natural, digámoslo así, ¿sí? Se define de manera similar. El espacio de toda, bueno, las clases de equivalencia pues también se van a llamar órbitas y el conjunto de clases de equivalencia lo vamos a denotar de esta forma. Y la proyección la vamos a denotar también de esta forma. Bueno, el primer resultado que se logró extender pues fue este, y es qué condiciones debemos dar para que este espacio de órbita sea profinito, ¿sí? Digamos, la condición adicional es que G asterisco X sea cerrado en G cruz X, ¿sí? Esa fue la condición que encontramos. Bueno, este es un ejemplo importante, pero debido al tiempo me lo voy a saltar. Definimos o extendemos la definición de acción parcial libre en el contexto de acciones parciales y esto nos permite extender este otro teorema, ¿sí? Pero pues no voy a presentar este, sino el teorema más general, ¿sí? Cuando G es un grupo profinito. ¿Sí? Entonces, si tomamos un grupo profinito y un espacio profinito, de tal manera que G actúe de manera continua y efectiva o libre sobre X, de tal forma que G asterisco X es Kloppen. Entonces, bajo esas condiciones, esta proyección admite una sección continua. Bueno, para finalizar, pues tengo este ejemplo. Es un ejemplo, digamos, sencillo, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo no voy a hacer comentarios adicionales sobre ese ejemplo. Ya, muchas gracias. Hasta aquí pues queda la presentación y esto es pues digamos una parte de la bibliografía que utilicé para desarrollar este trabajo. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu presentación. Se ve bastante trabajo, mucha matemática ahí en tu presentación. Si alguien quiere hacer una pregunta para Andrés, puede activar el micrófono para que le pregunte directamente. O la puede escribir en el chat. O algún comentario sobre la palestra, sobre la presentación del profesor Andrés.
Los micrófonos están activados, dicen, así que pueden preguntar. Preguntas. ¿Algún comentario? Parece que no hay preguntas, Andrés. Entonces, te agradezco nuevamente tu participación en el tercer encuentro y muchas gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Raiber. Muchas gracias a los asistentes. Y pues bueno, hasta luego. Nos vemos en otra próxima ocasión. Espera que te está, espera ahí. ¿Qué le parece una presentación, una buena presentación? Se ve que el compañero le metió trabajo a la presentación, es verdad. Y Emilia dice que también muchas gracias por la presentación. Ok, Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.